Muy buen día, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y en este video vamos a ver del capítulo 9 al capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Aunque parece que son bastantes capítulos, en realidad creo que el video no va a ser tan largo porque la mayoría de la información que se encuentra dentro de todo el libro en realidad son historias que ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, no es que esté repetido, quiero volver aquí a explicar algo que ya mencioné en la introducción. El libro de Crónicas, como su nombre lo indica, es el relato de la historia a través del tiempo del pueblo de Israel. Y fue escrito este libro para los habitantes que venían del exilio. Cuando fueron llevados, recordemos que ellos fueron llevados primero el reino de Israel y luego el reino de Judá. Los dos, en realidad todo el pueblo de Israel, fue llevado cautivo, primero por los asirios, después por los babilonios. Pero este libro se escribió a manera de resumen, por así decirlo, para todos los que venían de regreso del exilio. Medio siglo después de que fueron llevados ya en cautividad, regresaron a sus tierras. Entonces lo que se pretendía con este libro, el objetivo principal era hacerles recordar para aquellos que tenían memoria, y si no, darles a conocer, sobre todo para aquellos que nacieron fuera o en la esclavitud, hacerles recordar y darles a conocer la historia de su pueblo. Desde el Génesis vimos que este libro abarca muchos años, desde el principio de los tiempos hasta llegar a los reyes. Y se hace mucho énfasis, como vamos a ver acá, desde el reino de David. Bueno, también se menciona a Saúl, por supuesto, el reinado de David, el rey Salomón en adelante, porque lo que se pretende es refrescar la memoria. Si había alguno que había sido exiliado cuando era niño y regresaba en su adultez, pues era para reforzar lo que ya desde niño se les había enseñado. Y si había nacido en el exilio, pues para que cuando regresara a su tierra conociera su historia, sus raíces y su futuro. Entonces, vamos a ver desde el capítulo 9, solo voy a ir mencionando algunos títulos y yo sé que si usted me ha venido acompañando desde el principio de la lectura de la Biblia, desde el Génesis hasta el día de hoy, yo sé que esto para usted va a ser como refrescar el conocimiento que ya vimos. Por eso no me voy a detener, no voy a profundizar porque son historias que ya en su momento, pues yo ya las comenté, ya las expliqué. Entonces ahora solo voy a irlas mencionando. El capítulo 9 comienza diciendo los que regresaron de Babilonia. Y aquí se mencionan muchos nombres nuevamente de los que regresaron del exilio de Babilonia, pero principalmente aquí menciona en el versículo 2 del capítulo 9, dice que los primeros que llegaron o los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Todo este capítulo prácticamente nos habla de que se restaura el servicio en el templo. O sea, los primeros que llegaron eran los que se tenían que encargar pues de organizar nuevamente el servicio que había en el templo. Se menciona de que algunos eran los encargados de los utensilios, otros eran los que se encargaban de las puertas, otros se encargaban de las especias aromáticas. En fin, por eso dice acá que los primeros que llegaron fueron sacerdotes y levitas y sirvientes del templo. O sea, era lo primero que había que restaurar para que cuando el resto llegara, pues ya estuviera instaurado nuevamente la adoración a Dios. En el capítulo 10 se nos habla acerca de la muerte de Saúl y de sus hijos. De hecho, unos versículos antes, en el capítulo 9, se nos habla brevemente, así rápido, se nos menciona la genealogía de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pero ya en el capítulo 10 nos habla acerca de la muerte de Saúl y de sus hijos. Esto ya lo vimos, y si usted pues a lo mejor si usted está viendo este video pero no ha venido leyendo la Biblia en orden, entonces y quiere ver el video sobre eso, le recomiendo que busque siempre en este canal en Primera de Samuel, en el capítulo 31. Si busca sobre ese video, pues ahí está la explicación de la muerte de Saúl y de sus hijos. Entonces, por eso no voy a volver a repetir porque esto fue algo que ya vimos. Por supuesto, usted tiene que leer el libro, estamos leyendo la Biblia. Antes de yo hacer este video, yo leo nuevamente lo que les voy a compartir. Por si encuentro algo que pues el Espíritu me dice, mira, explica sobre esto, comenta sobre esto, o algo que yo en mi ser, en mi mente, yo digo, ay, esto no lo mencioné o esto me parece interesante, pues yo lo comento con ustedes.
Pero, por supuesto, espero que usted también esté haciendo su parte, su trabajo y que esté leyendo la Biblia. Porque puede ser que a lo mejor yo no menciono algo, pero a usted Dios le quiere decir algo en algún versículo específico. Así que se trata de que leamos la Biblia completa, no que nos salteemos algunos espacios o no que veamos un video y entonces ya no leo la Biblia porque estoy escuchando un video. No, Dios quiere tener una relación personal con usted. Recuerde que cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted a través de la Biblia. Entonces, en el capítulo 10, pues se nos habla de la muerte de Saúl y de sus hijos. Esto ya lo vimos cuando vimos el primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 31. También se nos menciona acerca de, después de la muerte de Saúl, cómo David es proclamado rey. También cómo David toma la fortaleza de Sión, que ahí es donde él construye pues su palacio, su casa. Esto acerca de David y cuando él es proclamado rey, esta historia también ya la vimos. Esto se encuentra en el segundo libro de Samuel. Si usted quiere retroceder en los videos, busque en el estudio del segundo libro de Samuel. Está desde los capítulos 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí se nos habla acerca de parte de la historia de David. También se nos habla acerca de los valientes de David. Aquí se mencionan en más detalles, se mencionan los nombres y se mencionan algunas de las hazañas que ellos hicieron. Hay una historia que también ya la vimos anteriormente cuando leímos segunda de Samuel, que es cuando David deseó quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén. Es una historia muy interesante, pero no quiero volver a repetirla porque si usted me ha venido viendo en los videos va a decir, ay, esto ya lo dijo, esto ¿por qué lo está diciendo otra vez? Y aquí es donde es importante que tengamos noción de por qué parece que está repetido, por qué parece que la Biblia se repite aquí si esto ya lo vimos anteriormente, por qué está escrito otra vez. Pero ya vimos y ya entendimos de que aquí está escrito para aquellos que no habían leído la historia anterior. Recordemos que los israelitas o los habitantes de Israel en aquel tiempo no tenían acceso a esta información como nosotros que tenemos esa bendición de tener una Biblia. Casi en todas las casas hay una Biblia, aunque la gente ni la lea, aunque no crean en Dios, aunque no sean cristianos, en la mayoría de las casas hay una Biblia. Pero en la antigüedad hay que ubicarnos en el contexto. La gente no tenía libros, no tenía los pergaminos. Los únicos que tenían acceso, de hecho, a esta información, a la Torá y a los demás libros proféticos y todo eso, eran los levitas. Era allí a donde la gente iba, el pueblo iba y escuchaba la palabra de Dios. Era allí en donde en ocasiones especiales se leía lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pues entonces la gente no tenía en sus casas toda esta información, sino que cuando iban a la sinagoga, cuando iban al templo, allí se leían, sobre todo en ocasiones especiales, se leían los libros. Entonces el libro de Crónicas específicamente fue escrito para aquellos que regresaban de la esclavitud y por eso para nosotros que ahora tenemos toda esta información dentro de la Biblia, que tenemos todos los libros juntos, para nosotros parece una repetición, pero no para ellos. Entonces, por eso mismo, no quiero yo volver a explicar lo que ya expliqué anteriormente. Si encuentro algo que se pudiera complementar, pues con gusto lo voy a ir diciendo. Avanzamos acá entonces en el capítulo 12, se nos hace referencia a el ejército de David. Y no me voy a detener a explicar porque acá si usted está leyendo junto conmigo la Biblia, usted se dará cuenta que lo que se mencionan son los nombres de todas las personas y los hombres valientes, los guerreros que se pusieron al servicio de David y le obedecieron y también ellos tuvieron sus propias victorias. Y acá se mencionan sus nombres y quedaron registrados acá para la posteridad. Ya en el capítulo 13, 14 y 15, vamos a ver hasta el 16, 13, 14, 15 y 16 del primer libro de Crónicas se menciona acerca de la historia de cuando David decide trasladar el arca, cómo intenta hacerlo la primera vez y falla y luego nuevamente lo hace hasta que logra trasladar el arca hasta Jerusalén. Esta es una historia muy bonita, muy interesante. La encuentra, si usted quiere verlo en detalle, si usted quiere escuchar, si usted no ha visto los videos anteriores, entonces busque siempre en este canal, busque en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. David traslada el arca, así se llama ese video, y ahí está todo lo que se está leyendo en estos capítulos de Primera de Crónicas, yo ya lo expliqué allí, entonces por eso ahora no me voy a detener a hacerlo nuevamente. Entonces, en este video, pues vamos a llegar hasta allí,
porque en el capítulo 17 ya se nos habla acerca del pacto de Dios con David, aunque también esto ya se mencionó en su momento en el segundo libro de Samuel. Pues sí me quiero detener nuevamente acá, y esto con el propósito, pues, de refrescarnos nuevamente, ¿no? Esa plática tan hermosa que tuvo Dios con el rey David, y cómo es que aquí se le describe cuál fue el pacto que Dios le hace a David, porque el rey David es el rey más importante de la nación de Israel, y también para nosotros los cristianos, y también para todos los que creemos en Dios y en Jesucristo. ¿Por qué es importante conocer la historia del rey David? Porque esto que estamos ahora cimentando, este conocimiento que hemos venido acumulando desde el Génesis hasta acá, es la base del Nuevo Testamento. Por eso es importante leer la Biblia completa. Entonces, me voy a detener acá porque sí, ya en el siguiente video, aunque vamos a abarcar también muchos capítulos, porque hay mucha información siempre del rey David que ya la vimos, hay algunas partes importantes que sí yo quiero volver a repasar en ellas, principalmente el pacto que Dios hace con el rey David. Así que gracias por acompañarme en este proyecto de lectura de la Biblia completa. Por favor, no se desanime, sigamos adelante. Yo espero que usted, aunque usted no encuentre un video mío acá grabado, que usted siga leyendo. Si usted ya va mucho más adelante, pues qué bueno, avance lo más que pueda. Si usted recién está viendo estos videos y quiere empezar, el mejor día para empezar a leer la Biblia es hoy. Hágalo en este momento, tome su Biblia, y como consejo le recomiendo que lo haga completo y en orden. Al menos la primera vez lea la Biblia completa de pasta a pasta. Gracias por acompañarme, que el Señor les bendiga y que tengamos todos un excelente día.